Es un gusto poder acompañarlos, compañeros estudiantes, en la clase del sábado 3 de febrero del 2024, con el tema que nos corresponde para este día, que es la introducción. Es decir, vamos a aprender a redactar adecuadamente la introducción de nuestro documento llamado anteproyecto o protocolo de tesis. La introducción, cualquier introducción de trabajos académicos, es la parte inicial de un texto cualquiera que sea. Recordemos que esta parte inicial expresa o resumen lo explicado, lo desarrollado en el cuerpo del texto. Es decir, que la introducción es la parte más importante y medular de todo el texto, debido a que el lector se familiariza con el tema, lo conoce a través de este resumen. Recordemos también que en un texto científico o de divulgación es probable que la introducción tome otros nombres. Normalmente se conoce como resumen, síntesis o prefacio en los libros o diccionarios. La introducción siempre precede al capítulo 1. Las características de una introducción es que debe de ser breve. Recordemos que la introducción, como su nombre lo indica, es un resumen, ¿verdad? Que va relacionado al documento, del cuerpo del documento, el documento completo. Tiene que ser la introducción sintética y explicativa. No debe de ser repetitiva, es decir, las palabras que vamos a incluir en la introducción no deben de repetirse más adelante en el resto del trabajo. En este caso, a ustedes les corresponde redactar el anteproyecto de tesis o protocolo de tesis. También debe ser escrita en el mismo tono. Muy importante que cuando hablamos del mismo tono y registro, recordemos que una de las características de la introducción y de todo el documento de aquí en adelante, ustedes tienen que entender que van a redactar siempre en tiempo presente. Es decir, como que la investigación ya se está llevando a cabo actualmente. También tienen que redactar en tercera persona. Jamás deben de escribir en primera persona, como por ejemplo, yo estoy haciendo determinada investigación. No deben de mencionarse ustedes, aunque son ustedes el ente investigador de este documento, no deben de mencionarse. Siempre tienen que redactar en tercera persona. Y más adelante se los voy a explicar. Tiene que ir el mismo tipo de lenguaje, es decir, la introducción y el resto del documento tiene que tener un lenguaje técnico, un lenguaje profesional, con palabras referidas a su área de profesión, en este caso, ¿verdad? Como lo es la radiología, la producción de imágenes diagnósticos. También la introducción dice que debe de utilizarse para captar la atención del lector. Es muy importante que la introducción se escriba de una manera interesante para que el lector o la persona que va a revisar su anteproyecto de tesis le parezca interesante su tema a investigar. La introducción debe de incluir el qué, es decir, una breve descripción del tema del trabajo, ¿verdad? Usted va a definir sus variables y en base a esas variables va a describir su investigación o de una manera conceptual va a describir sus variables de investigación. También importante que debe de incluir la introducción, el por qué y el para qué, es decir, la razón y la importancia, la razón fundamental de por qué voy a investigar sobre este tema y la importancia de investigar este tema para proyectarse socialmente a la comunidad de profesionales en su área. También debe de incluir el cómo, es decir, la metodología que vamos a utilizar. Este es el método de investigación que vamos a utilizar. Los consejos de cómo redactar una buena introducción, yo se los voy a simplificar de esta manera. Usted tiene que manejar el tema, es decir,
conocer toda la información que usted va a investigar y también, si no lo conoce a profundidad, pues tiene que introducirse en los datos disponibles, es decir, tesis previas de la información, artículos científicos de la investigación que usted va a elegir para desarrollar. También es muy importante reconocer que la introducción va a marcar la dirección o el camino que usted debe de seguir en el resto del contenido, ¿verdad? En el desarrollo y la conclusión de su investigación. Si usted redacta una introducción clara, va a ser muy importante para usted mismo y para el lector la comprensión de su tema de investigación, para el desarrollo de su investigación completa. Aquí tenemos muy importante en esta diapositiva mencionar que vamos a estar redactando la introducción por párrafos. Y muy importante que usted sepa que actualmente la normativa de redacción y la normativa APA nos indica que un párrafo contiene de 8 a 14 líneas, es decir, 8 líneas mínimas para que se considere un párrafo y 14 líneas máximas para que no se vuelva ya una extensión continua de la escritura. Entonces, normalmente sabemos que un párrafo está compuesto por 8 líneas. De ahí, no moverse. Si usted considera redactar párrafos de 8 líneas, todos los párrafos van de 8 líneas. Si usted considera redactar párrafos de 10 líneas, está dentro del margen. Todos los párrafos que usted va a redactar tienen que cumplir con las 10 líneas. Por favor, no pasarse ni hacer párrafos disconformes, es decir, párrafos que algunos tengan 8 líneas y que otros tengan 14, porque eso reproduce una disconformidad visual y se ve desordenado. El primer párrafo o los dos primeros párrafos, ¿verdad? Que usted va a realizar en la introducción es sobre el concepto y la definición de sus variables. ¿Sí? Vamos a identificar las variables más adelante para que ustedes sepan cuáles son sus variables y cómo las van a conceptualizar. Esto puede ser de 1 a 2 párrafos, dependiendo de qué cantidad de variables tenga su título. También de 1 a 2 párrafos sobre la importancia. Normalmente el estudiante siempre redacta un párrafo. Es válido, ¿verdad? Dependiendo de la inspiración que usted tenga sobre la importancia de su tema de investigación. También de 1 a 2 párrafos, el por qué se realiza la investigación, es decir, el objetivo que usted tiene de realizar su investigación. Y normalmente este objetivo se centra en que se va a proyectar a la sociedad, al grupo profesional al que usted pertenece, una solución ante una problemática que usted ya visualizó que va a ser su tema de investigación. Normalmente en este inciso C, también es válido que usted escriba un párrafo del por qué o el objetivo de su investigación. Luego de 1 a 2 párrafos de cómo se realizará la investigación, es decir, el método, ¿verdad? El tipo de investigación que vamos a utilizar y pues normalmente se redacta en un párrafo de 8 líneas, de 10 líneas, hablando sobre el método y de una vez le informo que el método que vamos a utilizar para este semestre es la investigación descriptiva. Es una investigación teórica que realmente se basa y se fundamenta nada más en estudios previos, tesis previas sobre el contenido de la información. No vamos a ejecutar. Finalmente, la introducción completa puede ocupar de 1 a 2 páginas. Es decir, si usted en una página considera que su introducción es suficiente, pues puede ser válido, pero no se puede exceder a las 2 páginas. Es muy importante también que yo les comente acerca de este ejemplo. El ejemplo incluye el título que vamos a estar utilizando en este semestre, debido a que ustedes hicieron una encuesta y la información sobre medios de contraste
pues se llevó la votación más alta en la encuesta, pues entonces yo intenté establecer en base a los temas que ustedes se reportaron en las asignaciones, hice un consenso y el título quedó de esta manera: Análisis de la estandarización en la aplicación de medios de contraste en estudios por imágenes para evitar riesgos por manejo inadecuado. Este título realmente no tiene un lugar de ejecución, como les digo, porque pues solamente vamos a trabajar con una investigación descriptiva o teórica. Muy importante establecer la primer variable, que es la variable independiente, que es el análisis. Es decir, cualquier estudio, investigación, cuando decimos la palabra análisis, estamos enfocando sobre pues un estudio profundo, ¿verdad? El por qué existe ciertas situaciones en nuestro tema de investigación. Hablamos de otra variable que es la estandarización, otra variable, aplicación de medios de contraste y estudios por imágenes, otra variable, y riesgos, ¿verdad? Riesgos médicos o riesgos por manejo inadecuado. Recordemos que las variables no son palabras, las variables son palabras que están conformes y que tienen un proceso de comprensión. En este caso, riesgos por manejo inadecuado, a pesar de que tiene 4 palabras, está compuesta por 4 palabras esta información: riesgos por manejo inadecuado. Muy importante también que ustedes establezcan este título para que de ahora en adelante sobre este título vayamos a trabajar. De aquí en adelante, según la introducción. ¿Por qué? Yo les menciono las variables y también muy importante que ustedes observen cómo está escrito el título. La normativa APA, que ustedes seguramente ya leyeron en la plataforma GES, en material de apoyo se encuentra la normativa APA. Tienen 2 documentos ustedes allí en el GES, una guía y un manual. Los deben de leer. No recuerdo exactamente en dónde está, en qué página está la orientación de cómo redactar los títulos de la investigación. Actualmente la normativa APA nos dice que cada palabra debe de llevar como inicial mayúscula, independientemente si las palabras sean artículos, como por ejemplo de, la, en, la o por. Todas las palabras, incluyendo los artículos, deben de llevar la inicial mayúscula. Es por eso que ustedes ven de esta manera descrito el título. También la normativa APA dice que se debe de escribir en negrita y centrado. Luego de esto, ustedes van a escribir en la primer página o la primer hoja, van a titular, por favor hagan de cuenta que esto es una hoja, van a titular número 1, introducción. La introducción es un subtítulo. El subtítulo lo marca la normativa APA, no centrado, sino alineado a la izquierda, en la hoja a la izquierda. De esta manera y sin negrita. En el primer párrafo que ustedes van a escribir como introducción, van a, como lo decía este ejemplo, conceptualizar o definir. Van a buscar los conceptos y las definiciones de las primeras variables, que en este caso sería estandarización. El ejemplo que yo les puse es el siguiente. Dice, según el diccionario de la Real Academia Española, y entre comillas, la estandarización es el proceso de ajustar y adaptar características en un producto, servicio o procedimiento, con el objetivo de que estos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. Cierro comillas, porque ya estoy definiendo o conceptualizando mi primer variable, que es estandarización. Les recuerdo que cada párrafo debe de llevar
8 líneas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas. Aquí me faltó una línea, por favor, ustedes completar. Continúo después del punto de haber definido la estandarización, que es mi primer variable. Continúo punto y seguido. Y dice así: la radióloga Isabel Gallardo Ponce menciona en su revista electrónica que los medios de contraste, aquí estoy definiendo mi segunda variable, medios de contraste. Y entonces dice así, entre comillas, los medios de contraste son sustancias que se introducen en el organismo antes de realizar una prueba de imagen y que ayudan a diferenciar mejor los órganos y tejidos. ¿Verdad? Ustedes buscan una definición de cada variable que yo les mencioné aquí en el título. Muy importante que no copien estas definiciones. Ustedes pueden buscar sus propias definiciones en libros, en diccionarios médicos, en artículos científicos, pueden ser electrónicos. Es válido. Media vez ustedes entrecomillen cada una de las definiciones que van a copiar literalmente en donde ustedes hayan encontrado la definición. Después de llegar al primer párrafo, si ustedes en el primer párrafo no logran describir todas las variables, pueden usar un segundo párrafo. Yo puse este ejemplo: los estudios por imágenes son, y entre comillas, ¿verdad? Hagamos de cuenta que voy a definir estudio por imágenes, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar. Y yo sigo escribiendo tal como lo indica la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿verdad? Y explico de dónde yo obtengo la información. Muy importante que usted explique de dónde obtiene la información del concepto que está utilizando para sus variables. Y como tengo que cumplir con todas mis variables, en este caso aquí en este título hay 4 variables, 4, ¿sí? Sin contar análisis, porque análisis es la variable independiente, que es la que nos marca el estudio que vamos a realizar. Yo sigo escribiendo: en base a lo que describe el diccionario médico Lexus, los riesgos por manejo inadecuado es mi cuarta variable, ¿sí? Riesgos por manejo inadecuado de alguna herramienta, instrumento médico, son todos aquellos que, y sigo describiendo qué es un riesgo por manejo inadecuado, ¿sí? Allí, con esto, estoy cumpliendo la primera parte de la introducción. Es decir, aquí con esto estoy cumpliendo con los 2 primeros párrafos de la introducción, haciendo como un breve resumen de lo que más adelante voy a hablar. Sigo entonces con mi tercer párrafo. Este sería mi tercer párrafo, el cual me marca la importancia. Es decir, yo aquí voy a hablar sobre lo importante. Si se dan cuenta, es este inciso B, donde dice de 1 a 2 párrafos sobre la importancia de la investigación. ¿Sí? Puede empezar escribiendo la importancia de la presente investigación, ¿sí? Y si no, pues usted busca un sinónimo de importancia. Puede escribir la relevancia de la presente investigación, o la presente investigación tiene como relevancia que, ¿sí? Actualmente no existe un estándar para la aplicación de los medios de contraste debido a que, y usted sigue redactando, ¿verdad? ¿Por qué usted considera que es importante hacer un análisis sobre ese estándar para la aplicación de los medios de contraste? Usted, en base a su experiencia como radiólogo, o lea, investigue, y así de esa manera usted considerará por qué es tan importante hablar sobre los riesgos del uso de los medios de contraste. Luego, en nuestro cuarto párrafo, bueno, también aquí usted considera si va a dejar un párrafo de 8 líneas o puede utilizar 2 párrafos. También es válido, de 1 a 2. El siguiente párrafo usted va a iniciar escribiéndolo de esta manera: el fin principal de realizar un estudio
Puede decir también el objetivo principal de realizar un estudio. Miren que el verbo realizar está definiendo que lo están haciendo en presente, ¿verdad? No va a ser, usted no va a redactar de esta manera. El objetivo de que vamos a realizar, ¿verdad? Porque no está hablando usted en primera persona. Ustedes tienen que escribir en tercera persona y en tiempo presente, por favor. También considero importante mencionar que no hay que escribir viñetas, no hay que escribir subtítulos, usted solo escribe como subtítulo número 1, introducción, y escribe de corrido estos párrafos. Yo voy a poder observar que cada párrafo tiene la intención dependiendo de cómo inicia cada párrafo. Es decir, aquí el fin principal, el objetivo, la meta. Usted busque un sinónimo para empezar a redactar su párrafo, en donde usted va a hablar sobre el objetivo general de su investigación. Yo puse como ejemplo, dice así, el fin principal de realizar un estudio acerca del análisis sobre la estandarización en la aplicación de medios de contraste en estudios por imágenes para evitar riesgos por manejo inadecuado. Si se da cuenta, lo que está en negrita es el título de la investigación. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted vuelva a señalar cuál es el estudio, cuál es su investigación, ¿verdad? Y en base a eso, pues seguimos redactando en pacientes, ¿verdad? Dice aquí, el objetivo principal de hacer un estudio acerca del análisis sobre la estandarización en la aplicación de medios de contraste en estudios por imágenes para evitar riesgos por manejo inadecuado en pacientes que pueden sufrir reacciones, se centra. Esta palabra es el conectivo lógico, es decir, este nos va a conectar a la segunda idea. La primera idea es el objetivo de hacer esta investigación. El objetivo se centra en, y aquí vamos con la segunda idea. Usted puede buscar un sinónimo de se centra, puede ser se basa, se fundamenta, se orienta. Usted busque un sinónimo de este conectivo que le estoy señalando y que le voy a poner en color rojo, porque este es un conectivo, así se llama en redacción, es un conectivo que une esta primera idea con esta segunda idea que usted tiene que inventarse, que realmente tiene que sentarse a analizar por qué es tan importante ampliar la información analítica sobre la estandarización de los medios de contraste, ¿verdad? Porque usted quiere evitar riesgos para que no haya manejos inadecuados. Y entonces yo en mi ejemplo puse que se centra en el conocimiento de nuevas propuestas o alternativas de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿verdad? Ese sería un ejemplo, pero usted con sus propias palabras lo tiene que hacer, compañero estudiante. Este párrafo, el cual tiene que cumplir con 8 líneas como mínimo y que se centra en básicamente el fin principal o el objetivo, la meta de hacer esta investigación. Y finalmente, un último párrafo que es sobre la metodología. Esta metodología, como les decía yo, básicamente es sobre la investigación exploratoria. Usted puede buscar información acerca de la investigación, pues únicamente teórica, ¿sí? Que pues como su ejemplo lo marca aquí, yo escribí que tiene el objetivo de investigar y analizar información específica que no ha sido profundamente estudiada, ¿sí? Si usted investiga qué es, si usted busca allí sobre la investigación exploratoria, teórica, de redacción, pues usted se va a dar cuenta que es una investigación descriptiva, ¿verdad? Es una investigación transversal que solamente se basa en tesis previas, información escrita anteriormente,
pero sí actualizada, ¿verdad? Por eso es exploratoria, por eso es descriptiva, porque vamos a ampliar nuestros conocimientos. Finalmente, pues la tarea para esta semana es redactar la introducción en base a la explicación. Use los ejemplos que yo les puse y no olvide que si debe de redactar la introducción como mínimo, como 4 párrafos, pero seguramente su introducción le va a llevar unos 6 párrafos, si usted lo hace adecuadamente en base a las instrucciones dadas. Yo les agradezco mucho su atención. Eso es todo. Muy amables.